Vamos a revisar distintos fármacos del sistema gastrointestinal, como lo son laxantes, procinéticos y antidiarreicos. Empezando con los laxantes, también llamados catárticos. Estos van a ser utilizados para aumentar el tránsito intestinal y así poder tener un efecto terapéutico en alguna obstrucción o en algún estreñimiento, también conocido como constipación. Estos dos son sinónimos. ¿A qué me refiero? A que normalmente para tener una evacuación adecuada nosotros tenemos que tener una buena dieta, alta en fibra, tomar agua, hacer ejercicio. Cuando estos factores están faltando o están presentes, pero hay una patología que nos está inhibiendo o no está permitiendo el paso de las heces, vamos a necesitar fármacos. En este caso tenemos a los osmóticos, a los formadores de bolo, a los emolientes, irritantes y a los inhibidores de los opioides. Todos tienen como la misma función, que es como tal evacuar o ayudar a que evacúe la persona, pero lo hacen de distintas maneras. Por ejemplo, los osmóticos son medicamentos que actúan mediante la ósmosis. Recordemos que la ósmosis es el paso de un líquido a través de una membrana semipermeable. En este caso, lo que van a hacer es ejercer presión osmótica dentro de la luz del colon para así meter agua y poder ablandar las heces. Como tal, hacen que se evacúe como tal gracias a que estamos metiendo agua. Por lo tanto, casi en todos los laxantes, solo hay como algunos en los que más, tenemos que acompañar el tratamiento terapéutico con tomar abundante agua, pues para ayudar a meter esta agua a la luz del colon y poder efectivizar mejor el efecto terapéutico por la redundancia. ¿Cuáles son? Yo tengo pues esta mnemotecnia que es poli, sorbe, glicerina y leche de magnesio. Poli, polietilenglicol, sorbe, sorbitol, glicerina, pues glicerina, leche de lactulosa y magnesio de sales de magnesio. Todos estos medicamentos aumentan el peristaltismo para así ejercer presión osmótica y evacuar. Cada uno tiene distintas, como que todos sirven para lo mismo, ¿no? O sea, para estreñimiento, constipación. Pero cada uno tiene algunas cositas que hay que revisar. Por ejemplo, el polietilenglicol es uno de los medicamentos más importantes para para el tema de del sistema gastrointestinal, porque es bastante utilizado. Se utiliza como método de diagnóstico cuando nosotros queremos hacer una colonoscopía. Nosotros necesitamos limpiar bien el tracto gastrointestinal para poder visualizar bien la mucosa, para ver si hay una úlcera, si hay alguna perforación, o si vayamos a tomar una biopsia, pues necesitamos limpiarlo para que no haya contenido fecal y podamos ver de manera adecuada la luz del tubo digestivo. Entonces, para eso utilizamos el polietilenglicol. Casi siempre se administran 6 litros más o menos. Y bueno, también una de las razones por las que es utilizado es la encefalopatía hepática. Esta patología sucede cuando tenemos una hepatopatía ya muy descompensada, o como tal se presenta como una complicación de una hepatopatía. En este caso, lo que hace, lo que pasa en esta patología es que se aumentan más que nada el amonio por una cirrosis o en una hepatitis y llega a involucrarse el sistema nervioso, como con alucinaciones, con delirios y alteración neuropsiquiátrica. Esa es la encefalopatía hepática. ¿Por qué el polietilenglicol nos va a ayudar en esta patología? Como tal no es del colon, pero sí es del sistema gastrointestinal por el hígado, porque disminuye el amonio en sangre. Pasamos a la lactulosa. La lactulosa es un medicamento que fermenta dentro del intestino delgado, del intestino grueso, y lo que hace es pues ocasionar una distensión abdominal como efecto adverso. Hay muchos gases produciéndose por ahí y se distiende. Solo es un efecto adverso, pero aún así es efectivo. Sales de magnesio, yo creo que estos lo han visto en botellitas, es un medicamento que se usa mucho como laxante normalmente en como contextos cotidianos. Es una mezcla lechosa que es heterogénea, hay que agitarla para estreñimiento,
Y pues también se puede utilizar en urgencias, como tal. Y el sorbitol y la glicerina son dos compuestos que nos van a ayudar a tener una diferente vía de administración que no sea la oral. En este caso sería la rectal. El sorbitol a manera de enema y la glicerina a través del supositorio. Estos dos, aunque son de vía rectal, son diferentes. El supositorio es como una pastilla que se mete en el ano y el enema es como un lavado a través de la administración del medicamento como tal. Ahora, formadores de bolo. Los formadores de bolo fecal lo que hacen es, sí, atraen el agua, pero no causan presión osmótica para evacuar, sino que atraen agua y van a hacer las heces mucho más grandes, más sólidas, con mayor consistencia. Y esto puede tener un efecto adverso que es obstrucción. Genuinamente, administrando este medicamento puede llegar a que se les pase la mano y pues las heces salen más grandes. También por eso se recomienda mucho tomar agua y recordar pues que son vía oral, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son? Tenemos al Psyllium plántago, tenemos a el salvado de trigo y la fibra. Estos tres medicamentos como tal no tienen muchas especificaciones, solamente saber que se dan para estreñimiento crónico. Son estos medicamentos que son medianamente naturales y que las personas se toman porque ya siempre sufren de estreñimiento, tienen una patología que les haga estar en estreñimiento constante y por eso se los toman. Por ejemplo, el Psyllium plántago es una goma muciloide, eso significa que no se va a digerir, como tal no se degrada, así sale como tal en las heces. Y también uno de sus efectos adversos es que contiene mucho azúcar. Entonces, pues no es como de elección en ciertos pacientes. El salvado de trigo y la fibra generalmente son un polvito que disuelves en un vaso de agua y te lo tomas. Ahora, los emolientes tienen varios nombres. También se les llama humectantes, detergentes, surfactantes. Y estos lo que hacen, tienen que ver, o me gustaría que recordaran la palabra de lípidos. Porque son, digamos que son medianamente aceites que hacen que la heces se haga como más resbalosa, más grasosa y así poder evacuar, ¿ok? Por lo tanto, su efecto adverso es muy importante, es la esteatorrea y las manchas de aceite en la rompa interior. Recordemos que la esteatorrea es la diarrea que tiene lípidos, pues a simple vista, ¿verdad? ¿Cuáles son? El aceite mineral, el ducosato, que puede ser sódico o cálcico, dependiendo de su composición, y la vaselina. Todos estos son lubricantes como tal. La verdad es que no hay mucho que decir, simplemente apréndase los diferentes nombres y el efecto adverso. Tenemos los irritantes. Los irritantes tienen un mecanismo de acción medio curiosón, porque lo que hacen es como tal irritar la mucosa gastrointestinal. Hacen una inflamación local. ¿Cómo lo logran? Aumentando las prostaglandinas, ya que las prostaglandinas al final de cuentas hacen inflamación y por lo tanto se va a aumentar la peristalsis. Por lo tanto, no se deben de utilizar más de 10 días. Está contraindicado. ¿Por qué? Porque el efecto adverso es causar colon atónico. ¿Por qué? Porque si estamos nosotros como constantemente contrayendo el músculo liso del sistema gastrointestinal, al final de cuentas puede ser un efecto adverso la atonía, la atrofia, por una sobreestimulación. Ahora tenemos varios, tenemos los enócidos, el aceite de ricino, el picosulfato sódico, el bicasodilo y la fenoftaleína. Yo aquí les recomiendo que tengan muy en cuenta el aceite de ricino, porque a pesar de que tenga la palabra aceite, no pertenece a los emolientes, pertenece a los irritantes. Y pues los demás la verdad es que no hay mucho que decir, nada más me gustaría platicarles un poco sobre los enócidos, que también son llamados antraquinonas. Tenemos enócidos A, enócidos B, están en muchos tipos de laxantes, la verdad son bastante recetados y bastante utilizados por la gente para el estreñimiento. Aquí lo que pasa, bueno, más que nada son naturales y el efecto adverso. Pintan el colon por dentro y eso se llama melanosis coli. También pueden dar distensión, dolor, ardor, pero son bastante efectivos. El aceite de ricino tiene un mal sabor. El picosulfato sódico es el número 1 para fístulas y fisuras anales. Y la verdad, el bicasodilo y la fenoftaleína no hay nada que decir. Pasamos por último con los inhibidores de opioides.
Estos, recordemos, los opioides como tal son medicamentos que hacen estreñimiento. ¿Por qué? Porque bajan el tránsito intestinal. Entonces, si nosotros inhibimos esto, pues se va a disminuir este tránsito lento, ¿verdad? Entonces, pues por lo tanto, podemos como tal inhibir esta constipación, disminuir esa constipación. ¿Ok? No son tanto como laxantes, más bien disminuyen el estreñimiento. ¿Ok? Que también puede ser causado por estos mismos opioides. O sea, tú puedes dar un opioide para el dolor de X enfermedad, pero también se puede acompañar de un inhibidor de opioide para ayudar a los efectos adversos. ¿Cuáles son? Metilnaltrexona, naloxegol, nalmedina, naloxona y albimopan. El albimopan es el número 1 inhibidor opioide porque es el más efecto, o sea, tiene el mejor efecto terapéutico, menos efectos adversos. Es un medicamento noble, bastante recetado. Y la naloxona tiene una etiqueta negra por daño cardíaco. Recordemos que la etiqueta negra es una etiqueta que ciertos fármacos tienen para indicar que sí o sí va a causar ese efecto adverso. O sea, es muy, muy tóxico, en este caso, cardiotóxico. Ahora, vamos a pasar con los procinéticos. Antes de entrar como a tal a la farmacología, quiero que recordemos ciertos conceptos de fisiología. Por ejemplo, tenemos lo que es la serotonina y la dopamina. Recordemos, la serotonina tiene de dos sopas. Puede estar, bueno, recordemos que aproximadamente el 90% de la serotonina actúa en el sistema gastrointestinal. Claro que la vemos en medicamentos del sistema nervioso, como los antidepresivos, pero la verdad es que también tiene un papel fundamental en el sistema gastrointestinal, pero que muy pocos reconocemos o conocemos. Entonces, la serotonina es de fundamental importancia en el sistema gastrointestinal. ¿De qué manera? Por ejemplo, si está aumentada, vamos a tener un aumento del tránsito intestinal, vamos a tener diarrea, vamos a tener aumento de la peristalsis. Va a estar actuando demasiado este sistema. Y si nosotros la disminuimos, pues va a haber constipación. No va a estar funcionando este tránsito intestinal, va a haber estreñimiento, va a haber constipación. ¿Ok? Y eso es, de hecho, una de las como explicaciones o de las fisiopatologías del síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad que afecta al colon y que generalmente tiene dos caminos. Puede ser por constipación o más bien por diarrea. Entonces ya depende de los síntomas que tenga el paciente, nosotros podemos saber como que qué subclasificación de síndrome de intestino irritable tiene, pero esa es la fisiopatología, todo depende de la serotonina. Y el receptor por excelencia de la serotonina para la función procinética es el 5-HT4. El 5-HT4, cuando nosotros lo aumentamos, es función procinética al por millón. ¿Por qué lo recalco? Porque tenemos otro receptor de serotonina importante en el sistema gastrointestinal, que es el 5-HT3. Este, más que nada, es el que provoca la emesis. Recordemos, si nosotros aumentamos serotonina, hay diarrea, peristalsis, vómito. Si es diarrea y peristalsis, se asocia más al 5-HT4, y si aumentamos el 5-HT3, es más emesis. Entonces, para evitar el vómito, para detenerlo, una de las maneras que lo podemos lograr es inhibiendo el 5-HT4. Digo, HT3, perdónenme, para vómito. Ya entendiendo un poco de la serotonina, solamente quiero agregar un poquito más sobre la dopamina. La dopamina es este neurotransmisor que inhibe el tránsito intestinal. Entonces, si nosotros nos vamos con la teoría de que estamos hablando de procinéticos, queremos aumentar el tránsito intestinal, quiero que piensen cuál va a ser la farmacología en cuanto a la dopamina. Ya nos quedó claro, a nosotros nos conviene aumentar la serotonina para que se aumente la procinesis, ¿sí? Porque obviamente si la disminuimos va a haber constipación y eso no sería procinético. Necesitamos aumentar la serotonina. ¿Pero qué pasa con la dopamina? Si esta inhibe el tránsito intestinal, pues la deberíamos de inhibir. Inhibimos al inhibidor. Eso se traduce en mayor tránsito intestinal, ¿ok? Entonces, ya entendiendo un poco de la fisiología, vamos ahora sí a entrar a los medicamentos para ya realmente haber entendido el mecanismo de acción. Por eso me tomo mi tiempo para explicar estas como cositas, porque esto les va a permitir a ustedes pues
no machetearse todo, ¿vale? O sea, las familias, vale, los nombres sí son machete, pero el mecanismo de acción no tiene que ser siempre machete. Es mucho de entender la farmacología o la farmacocinética que tienen estos fármacos. Entonces, por ejemplo, los inhibidores de la dopamina. Pues ya sabemos, antagonistas de dopamina, ya sabemos por qué, porque la dopamina es un inhibidor del tránsito intestinal. Entonces, estos pues van a aumentar como tal el tránsito intestinal, o sea, va a haber procinético. Ahora, no solamente actúan inhibiendo específicamente el D2. También tienen estos medicamentos 3 mecanismos de acción. Inhiben D2, inhiben 5-HT3, o sea que también van a ser antieméticos. Ya sabemos por qué. Y por último, pues por la función como tal procinética, el 5-HT4. Muy bien. Metoclopramida, domperidona. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Es sumamente importante saber si cruzan o no la barrera hematoencefálica. La metoclopramida se mete a través de la barrera hematoencefálica, o sea, sí la cruza. La domperidona no cruza la barrera hematoencefálica. ¿Eso por qué? Porque es importante. Bueno, por los efectos adversos. Ambos pueden aumentar la prolactina. Y eso pues se traduciría, por ejemplo, en galactorrea, inhibición de la libido, alteraciones menstruales, ginecomastia en masculinos. Pero realmente, ya quitando esto de la prolactina, el efecto adverso más importante de estos dos es cuando pasa la barrera hematoencefálica, como la metoclopramida. ¿Por qué? Porque vamos a tener temblor o síntomas de Parkinson. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues estamos inhibiendo la dopamina. Entonces, básicamente, no le está llegando dopamina al cerebro porque porque pasa la barrera hematoencefálica y no le llega. Y como tenemos la barrera, pasa, entonces inhibe al D2 en cerebro. Entonces baja la dopamina en cerebro y pues eso se traduce a Parkinson. Entonces, bueno, este medicamento, esto que les expliqué, de los 3 mecanismos de acción, se les atribuye más a la metoclopramida. La verdad es que la domperidona tiene más solamente como que mayormente el efecto de inhibir el D2, pero la metoclopramida es un medicamento demasiado genial, o sea, tiene muchos usos, es procinético, antiemético. Y bueno, para tratar estos síntomas que les comentaba de los temblores, pues podemos utilizar lo que son antihistamínicos de primera generación. Como la difeniramida, que también les comentaba en el tema de antihistamínicos. La domperidona pues no pasa la barrera hematoencefálica, pero es cardiotóxica. Ahora, agonistas de serotonina, o sea, ¿qué van a inhibir? ¿Qué van a aumentar? ¿5-HT4 o 5-HT3? 5-HT4. Ya saben por qué. Todos terminan en prida menos tegacerot. Y aquí lo podemos ver. Cisaprida, cintaprida, pulacroprida y tegacerot. Ok, bueno, estos como tal tienen varias cosas. Por ejemplo, la cisaprida se usa para ERG pediátrico. Es reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágico en pediátricos. Y pues la verdad es que todos se relacionan mucho con cardiotoxicidad, Cintaprida es el único de estos que no tiene este efecto adverso. O sea, agonistas de suero cardiotóxico excepto cintaprida. Ahora, pulacropida, tiene mucho se utiliza mucho en el sexo femenino para estreñimiento crónico. Cuando ya no se responde a laxantes como tal, pues podemos utilizar procinéticos para al final de cuentas también aumentar el tránsito intestinal y poder evacuar.
pero la primera línea son los laxantes. Tegaceros, síndrome de intestino irritable, lo que ya les platicaba, cuando es por constipación. Colecistocinéticos, la verdad es que están bien fáciles. Se llaman colecistocinéticos porque aumentan las enzimas pancreáticas y biliares. Entonces esto también nos va a poder ayudar a evaluar la función vesicular. ¿Ok? ¿Cuáles son? Son la colecistocinina y sincalida. La colecistocinina como tal es una enzima del páncreas que se secreta en el duodeno, pero pues también podemos estimular al sistema gastrointestinal para ver que esté todo funcionando. Y la sincalida, bueno, tiene presentación intravenosa, dura aproximadamente 15 minutos y pues se usa para, o sea, como es intravenosa, o sea, estas dos cosas se relacionan porque su uso es en diagnóstico para estudios varitados, porque acelera el tránsito y pues también ayuda a visualizar mejor la imagen, ¿verdad? Y bueno, también nomás quiero comentar que aquí también se pueden llegar a topar con que algunas personas meten aquí a los motílidos, que son los macrólidos, que son unos antibióticos como tal, porque los macrólidos aumentan la motilina, que es una proteína que ayuda al tránsito, a la peristalsis como tal. Sin embargo, pues no son dados para esto, es más como un efecto adverso que causan efectos gastrointestinales, porque pues los antibióticos, los macrólidos, se usan para atacar enfermedades por bacterias, no tanto como para producir una procinesis. Y bueno, ya por último, antidiarreicos. Y la verdad es que ya les expliqué mucho sobre esto sin querer queriendo. Básicamente lo que queremos es inhibir 5-HT3. Pero igual vamos a revisarlos. Bueno, aquí no se vayan a confundir porque tenemos los formadores del bolo fecal en laxantes y en antidiarreicos tenemos formadores de volumen. ¿Ok? Aquí tenemos diarrea. Allá teníamos constipación. Entonces, acá queríamos formar un bolo fecal para evacuar. Y aquí queremos aumentar el volumen para que las heces que ya están saliendo sean menos líquidas y sean más sólidas. ¿Ok? Estos básicamente lo que hacen es absorber las toxinas y formar pues un volumen un poco más consistente. Y tenemos a la caolín y pectina, que son medicamentos también súper joya en farmacología, ya que estos se juntan junto con la neomicina, que es un antibiótico, y nos dan el Treda, que es un medicamento súper comercial que se da para diarrea tanto infecciosa como no infecciosa. Nada más aquí lo importante es sus derivados. Por ejemplo, el caolín deriva de la arcilla o del aluminio, y la pectina de la manzana, de la pulpa de la manzana. Y pues ambos son astringentes, ambos son disminuyen la inflamación de la mucosa y también son cicatrizantes, protegen localmente a la mucosa del colon. Recordemos que en una diarrea pues está erosionando todo, ¿verdad? Ahora, secuestradores de ácidos biliares. Los secuestradores de ácidos biliares como tal pues van a ayudar a evitar esta diarrea porque secuestran la bilis y así se disminuye el tránsito fecal. Tenemos la colestiramina, el colestipol y el coleselevan. La verdad estos medicamentos no son tanto en este tema, como que son más cosas que se ven en disminución de lípidos y polipemiantes más que nada. Pero es importante saber que también tienen una función antidiarreica. Ahora, los opioides, ¿por qué se dan? Porque recordemos que disminuyen el tránsito. Y pues en una diarrea tú ocupas eso. Entonces, los de elección que ayudan más al sistema gastrointestinal sería la loperamida, difenoxilato y acetorfán. La loperamida es el número 1 para la diarrea. O sea, es algo que se usa tanto recetado como automedicado. Y se puede usar para
digo, de preferencia en las diarreas infecciosas se debe dar un antibiótico, pero la verdad es que también se da porque al final de cuentas una infección gastrointestinal es sintomática. O sea, si puedes dar el antibiótico es mucho más rápido el cese de la enfermedad, pero también se puede dar loperamida y va a tratar los síntomas. Es el más utilizado. Es muy noble, es efectivo. Lo que hace es disminuir a las prostaglandinas para disminuir toda esta inflamación que está habiendo en el colon, disminuye la peristalsis. Nada más, sí se ha visto que su efecto adverso es como tal ocasionar un megacolon. Megacolon tóxico. El difenoxilato se suele combinar mucho con atropina. Yo creo que eso es como algo preguntable. Y el acetorfan, o también llamado Race-Cadrotil, este medicamento es demasiado utilizado en pediátricos. Su mecanismo de acción es inhibir encefalinas intestinales para disminuir la peristalsis. Y se usa en pediátricos porque es un medicamento bastante noble y que no tiene efectos adversos fuertes. Ahora tenemos otros que la verdad es que solamente son por nombre. Muy pocas cosas nuevas mencionaré. Tenemos atropina, clodinina, succinimmuto, ocrótido, telotristat, berberina, clofelener y probióticos. La atropina como tal es porque es un antimuscarínico. Entonces pues ahorita ocupamos, o sea, el sistema parasimpático hace pues el sistema gastrointestinal como tal. Entonces si nosotros tenemos diarrea queremos inhibir al sistema parasimpático. Entonces es antimuscarínico. La clonidina tiene como una diarrea en específico que es más que nada en diabéticos. Las gastroparesias o la diarrea crónica en diabéticos. El subsalicitato bismuto es un medicamento mega utilizado también, otro medicamento joya de gastroenterología. Se usa para vómito, se usa para constipación, se usa para reflujo, se usa para constipación, para síndrome de intestino irritable, para irritación. Tiene muchos usos, la verdad es que es un medicamento joya. Ya nada más me gustaría comentar su efecto adverso, que es como tal, que pinta de negro heces y boca. Ocrótido. La verdad es que no sé por qué, pero sí me recuerda mucho su palabra como a páncreas. Se da en tumores de páncreas que están ocasionando diarrea. Y es más o menos como un análogo de la somatostatina. El telotristat inhibe la síntesis de serotonina en el sistema gastrointestinal, que inhibe triptófano hidroxilasa. Berberina se da para específicamente diarrea infecciosa por cólera, o es de elección en cólera. Clofelener, pues la verdad es que es natural. Es una planta que se llama Croton lecheni, no sé si se pronuncia así. Proviene del látex de plantas. Y lo preguntable es que se da mucho de preferencia en pacientes con VIH. Lo que hace es inhibir canales de cloro en los enterocitos y así pues hacer menos transporte de heces y de líquido como tal, porque recordemos que la diarrea pues ya es un tipo de heces muy líquidas, ¿verdad? Y pues los probióticos, la verdad es que son microorganismos vivos, se recetan mucho para pues fortalecer la microbiota, ayudar más al tránsito intestinal, evitar ciertos síntomas como lo es la constipación, los gases, la distensión abdominal, la diarrea. Se dan más que nada después de una diarrea, o sea, no tratan la diarrea, pero ayudan a la restauración de la microbiota como tal, disminuyen la inflamación, ayudan a mejorar todo este tipo de procesos como tal. Y pues bueno, la verdad es que eso sería todo. Dejen aquí en los comentarios si hay alguna duda y nos vemos en el próximo video.